infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que a mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le
creación de siervo servicio, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque podemos seguir alabándote y adorándote en nuestras casas, con nuestras familias. Gracias porque tu fidelidad ha sido buena con nosotros y perfecta, Padre, en estos tiempos difíciles.
Gracias porque tú eres nuestro proveedor y porque pones en el corazón a personas a que ayuden a las que necesitan. Te damos gracias, te glorificamos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes. Qué bueno que podamos reunirnos en este tiempo y estamos estudiando esta cualidad de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Así que quiero arrancar de una vez en el tema. Había dicho las semanas anteriores que Jesucristo, y es una de las tesis que propongo, Jesucristo no es solo Salvador. Es decir, Él es Salvador, pero Él no es solo Salvador. Esta parte de Él nos encanta, pero Él también es Señor. Y el señorío sí que compromete. Jesús es Señor de todos. Vimos la semana pasada. Aún de los que no le reconocen como Señor, y ustedes y yo nos deberíamos de diferenciar claramente en eso, porque aunque Él es Señor de todos, hay un grupo que Él ha formado, que Él ha escogido, somos nosotros los cristianos, que le reconocemos públicamente y actuamos en concordancia a eso que hemos decidido, que Él es el Señor de nuestras vidas. Permítame arrancar con el punto teológico en este momento, y quiero utilizar Romanos 8 para eso. Y el versículo 22 de Romanos 8, el apóstol Pablo está planteando qué es lo que sucede en el mundo. Y básicamente va a decir, el mundo está mal, el mundo está triste, el mundo está suplicando, el mundo está con dolores. Y él dice lo siguiente en el versículo 22. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Bueno, hay todo un contexto para contar, pero permítame simplificarlo de alguna manera diciéndoles que Pablo nos contaba cómo el pecado había distorsionado todo, que este particularmente no era el mundo en el cual Dios había diseñado desde el principio, era distinto, y que ahora el planeta estaba gimiendo, es la palabra que él utiliza, gimiendo a causa del dolor del pecado. Así como una mujer, decía Pablo, cuando está a punto de dar a luz, gime de dolor, así está también el mundo gimiendo por el pecado. Y creo que todos podemos darnos cuenta que no vivimos en el paraíso. Basta abrir algún periódico serio, basta buscar una noticia seria y te vas a dar cuenta que no vivimos en un paraíso, que hay algo muy malo en este mundo y que aguardamos los cristianos la esperanza de que Dios en un futuro va a hacer algo con este mundo. Pero este pasaje solito me aclara lo que ya intuíamos, que el mundo está caído. Y junto con él cada aspecto de nuestras vidas. Y esto, mis amados, es tan claro y esto explica el por qué los creyentes y aún los no creyentes necesitamos a diario a Jesús. Vivimos en un mundo caído, con una naturaleza caída, urgida de Jesucristo, y hemos recibido ustedes y yo por gracia esa salvación que Él nos dio y junto con eso el señorío, pero vivimos en un mundo caído. Jesús es un Señor universal, de todo el universo, pero también es un Señor de un mundo caído. Escuche eso, Jesús es un Señor de un mundo caído. Entonces, usted me pregunta, Esteban, ¿eso es posible? Jesús, el Señor, pero de un mundo caído. ¿Qué clase de Señor es Él? Bueno, es un Señor que nos da instrucciones para que el mundo actúe como Él quiere que actúe, que no se ha caído, pero el mundo lo ha rechazado. Y también sabiendo que un día Él tomará el control absoluto y va a restaurar este mundo. Es una especie como de un papá, ¿sí? Que le da permiso a sus hijos que decidan. Papá sabe que más de una vez van a decidir mal y que eso les va a traer consecuencias, pero sigue siendo el papá con unos permisos y Él sigue siendo la máxima autoridad en el hogar. Así que hablando de Jesús y su sacrificio, Pablo venía diciendo en el versículo 25 del capítulo 3, esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados.
Aquí yo puedo entender por qué Él es un Señor universal, pero el mundo está caído. Esa fue la paciencia de Dios diciendo, señores, ustedes pueden hacer muchas cosas y las han hecho y han estropeado el mundo. Yo sigo siendo el Señor y he pasado por alto los pecados porque soy paciente y por eso el mundo está como está. Y usted dirá, sí, yo sé que el mundo no anda bien, pero es por culpa del pecado. Sí, yo sé que el mundo gime y se duele, pero eso tiene un origen. Y Jesús, siendo el Señor, en su paciencia aún nos permite seguir adelante antes de traer el juicio por el pecado, contra el pecado. En el capítulo 15 de Romanos 5, el apóstol Pablo vuelve a hablar de la paciencia de Cristo, del Señor, y dice que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Y nos aclara, ese es un Dios paciente, por eso aún no se ha manifestado contra el mundo, contra el pecado, por eso el mundo está caído, pero Él sigue siendo el Señor. Si alguien quiere reclamar, ¿por qué si Jesús es el Señor no hace algo con la maldad de este mundo? Yo te digo dos cosas. Primero, porque Él es paciente y porque no quiere que nadie se pierda y nos da espacio a la iglesia para que prediquemos a Cristo, pero sigue siendo el Señor. Y segundo, Él lo va a hacer. En algún momento Él va a hacer algo por este mundo y un día el tiempo se va a acabar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a juzgar al mundo y va a apartar a quienes son los suyos y quienes no son los suyos, y Él sigue siendo el Señor. Jesús, el Señor absoluto, el Señor paciente. Y ese es el punto teológico de este día. Primer día, Jesús es Salvador, pero también es Señor. Y van juntas, la salvación y el señorío. Segundo día, la universalidad del señorío de Jesús. Y tercer día, es un Señor paciente del mundo, pero paciente. Y por eso aún no ha actuado, pero sigue siendo Señor. Así que introduzco el tema de hoy, el señorío de hoy, con respecto al tema. Y usted dirá, bueno, parece que está hablando de temas diferentes, y la respuesta es no. Ya hablamos de Jesús, Señor de mi tiempo, Jesús, Señor de mi dinero, y vamos a hablar de Jesús, Señor de mi sexualidad. Partimos de la premisa, no sé si se podrá hablar de eso en la iglesia o no. ¿Podemos hablar de sexo? Bueno, preguntémosle a Dios si tenemos que hablar del tema. Partimos de la premisa, si Jesucristo es el Señor de mi vida, Jesucristo es el Señor de mi sexualidad. Esto significa que mi sexualidad debe ser administrada como Dios quiere que se administre. Y esto me genera preguntas básicas. La primera pregunta será, ¿cómo quiere Dios que yo administre la sexualidad que Él me dio? Número 2, ¿estoy administrando el sexo de la manera que Él quiere que yo lo administre? He conversado acerca de este recurso que Dios nos dio, en el tiempo, en el dinero. El tiempo fue equitativo, el dinero no fue equitativo. El sexo es un recurso equitativo, porque a todos se nos dio un cuerpo. Y más o menos igual todos tenemos deseos en ese cuerpo, unos más que otros, dependiendo del momento de la vida, dependiendo de muchos factores, pero a todos se nos dio un cuerpo. Y una de las grandes quejas del mundo cuando uno plantea hablar de sexo y la percepción que tiene el mundo de cómo nosotros percibimos el sexo, usualmente se nos habla de que el cristiano, esta persona que sigue a Cristo y sus mandamientos, es un mojigato básicamente, ¿sí? No sé si saben qué es la palabra mojigato, que nos escandalizamos con facilidad, de que mostramos una moralidad exagerada. Y yo entiendo, porque la sociedad ha tenido límites en su moralidad siempre. Escuche esto, la sociedad ha tenido límites en su moralidad. Y cuando esa misma sociedad empezó a correr los límites, estirar los límites hasta que llegaron al punto del pecado y siguen estirándolo, bueno, entonces los creyentes tenemos algo que reclamar. No es un asunto de ser mojigatos, sino de que se violentan los límites que Dios ha establecido para con el sexo. Y en realidad no somos así, no somos mojigatos, no deberíamos serlo. Dios creó el sexo para el deleite de aquellos que están unidos en el vínculo de matrimonio, no únicamente para la preservación de la raza o la reproducción. Inclusive hay un libro que vamos a estudiar en una semana, se los prometo, que se llama El Cantar de los Cantares, y está dedicado a exaltar el amor de un hombre y una mujer, incluyendo el pleno disfrute de su sexualidad. Y a través de todas sus páginas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos un sinnúmero de textos, mis amados, que exhortan a los esposos a cultivar su relación matrimonial en todos sus aspectos. Así que uno de pronto dice, ¿qué mojigatos que son? Bueno, tendríamos que analizarlo bien. Déjenme leerles algo cortito que es para mayores de 18 años. Proverbios 5:18 dice de la siguiente manera, sea bendita, le está hablando a su hijo, al futuro esposo. El papá le habla a su hijo y le dice, mi amor, mi hijo, sea bendita tu fuente
y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa Gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Ahora no creo que podamos catalogar estos y otros muchos textos como mojigatos religiosos. Jesucristo, Dios hablando acerca de una embriaguez de amor, de senos que satisfacen al esposo y viceversa. Habla de amante, de regocijo, de la fuente que Dios le dio. Ahora, esto no es nada mojigato. Lo que sí tenemos es un orden. Posiblemente por ahí nos van a atacar, que sabemos que esto es puesto por un Señor, no por nosotros, por eso tenemos que respetar el orden, que ese orden establece reglas como la condenación a la perversión sexual y exaltación al amor conyugal. Y tenemos que llegar a la conclusión, es un precioso regalo dado por Dios al hombre y a la mujer. El sexo es un precioso regalo dado por Dios al hombre y a la mujer. Decir que el cristianismo promueve la represión sexual es ignorancia, pero pura. Entonces, ¿qué tan relevante creen ustedes que es el sexo en la vida del cristiano? ¿Qué tan relevante es? El hecho de que no hablemos tanto del tema no lo hace poco relevante. La Biblia cree que es muy relevante y por eso pone sobre la mesa el tema de la sexualidad y del señorío de Cristo sobre el sexo, e introduce inclusive conceptos como la pureza sexual, que no ha de interpretarse como, oh, ya no se puede hacer nada. No, todo lo contrario. Es decir, quiero explicarles cómo sacarle el mayor provecho a la sexualidad. Así que en vez de reprimir lo que Dios hace con sus mandamientos, es potenciarlo para que realmente se aproveche como Él quiso cuando Él lo creó. ¿Y qué es la pureza sexual? De pronto hay gente que piensa que pureza sexual es no tener sexo. No, no es eso. Eso no es pureza sexual. Es mucho más que eso. Porque la palabra pureza habla de limpieza. Y limpieza no es la falta de sexo, es mantener el sexo limpio. Y alguien dice, Esteban, y si yo no tengo sexo, entonces mantenga el no sexo limpio. Sea como sea, es una limpieza. Y Pablo lo escribió en un capítulo que es famoso, usualmente lo usamos para los jóvenes, pero créanme que es un pasaje para cualquier creyente. Cuando le dijo allá en 1 de Timoteo 4:12, Timoteo, iglesia de Timoteo, creyentes en todo el mundo, discípulos de Cristo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Claro que Dios está interesado de nuestra fe, nuestra palabra, nuestro testimonio, nuestra conducta, todo eso que catalogamos como espiritual, pero también en nuestra pureza. Y esto habla del manejo del cuerpo que se nos dio. Dios quiere que mi vida sexual, activa para los casados y no activa para los no casados, se mantenga limpia, pura, que no ensuciemos el sexo. Y aún algo tan íntimo como el sexo y la pureza juegan en esto que llamamos un papel de un buen testimonio, de darle honra al Señor. Por eso la expresión en Timoteo es, Timoteo, sé ejemplo. Que la pureza, el ejemplo es que algo que la gente puede ver, que la pureza tuya se mire, que la gente pueda ver la limpieza que hay en tu corazón y en tu cuerpo referente a el manejo, en este caso particular, de la sexualidad. Sé ejemplo, diferénciate en la manera de usar tu cuerpo. ¿Nos podría golpear eso a nosotros, mis hermanos? Diferenciémonos en la manera en la cual usamos nuestro cuerpo. Entonces tengo que responder la pregunta, ¿cómo logra un cristiano mantener el sexo limpio? Y tengo que preguntarle evidentemente la Biblia. Cuando Pablo escribe en Romanos 6, él dice, por lo tanto, versículos 12, 13 y 14, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Solamente les voy a aclarar que Pablo no está hablando del espíritu del corazón, está hablando todo este pasaje, habló del cuerpo, de la carne, de los deseos. Por eso usa palabras como miembros, como cuerpo mortal, como lujurias. Está conversando de la parte física. Ahora, no voy a darles en este tiempo estrategias de a qué hora apagar el internet o a quién darles cuentas de tu celular. Esas cosas tan prácticas vas a tener que pensarlas, vas a tener que averiguarlas vos y tomar acciones puntuales. Lo que yo sí quiero hacer es darte el panorama un poco más profundo con respecto a la administración del cuerpo y de la sexualidad. Vean, el verso 12 arranca Pablo diciendo,
o más bien, habrá una declaración muy, muy pesada del tiempo. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Pablo lo que dice es, ¿quién manda acá? La palabra reinar habla de un soberano, un rey. Es el jefe, diríamos, el señor de tu vida. ¿Quién manda en tu vida? Y entonces él dice, la advertencia es contra el pecado, que no reine el pecado, que no sea él quien te domine, quien te controle, quien te diga para dónde ir y qué hacer. Y es tan liberador, porque yo puedo hacer la pregunta, ¿puede un cristiano ser gobernado por el pecado? Y mi respuesta hoy rotunda es no, Cristo ya venció al pecado. Y es tan, repito, tan liberador poder saber que el pecado que mora en mi cuerpo, ahí está, en mi sexualidad, no tiene por qué gobernarme porque Cristo ya me liberó. La esclavitud que yo vivía un día contra el pecado o por el pecado ya fue libertada por Cristo cuando Él murió en la cruz por mis pecados y me rescató, y luego 3 días más tarde resucitó entre los muertos y venció a la muerte. Y Pablo es explícito porque, repito, no habla del espíritu, de la mente. El texto habla de la parte física, la que quiere muchas cosas para satisfacerse, la que no le importan las consecuencias de sus acciones. Y Pablo dice, eso ya no más. Ustedes que han sido comprados por Jesús no viven así. Pablo lo que te dice es, tu cuerpo no tiene que ganarte. No si eres un verdadero discípulo. La sexualidad desordenada no tiene que ganarte. No si eres un verdadero discípulo. Pablo sabe que es difícil. Él mismo en otro pasaje decía, miserable de mí, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Pablo sabe que es difícil, pero también sabe que el que no reine el pecado en tu cuerpo es completamente posible porque Cristo ya pagó lo que tenía que pagar. Cristo ya me liberó del pecado. ¿Saben qué es lo que sucede cuando con el reinado en la vida de alguien? Que el reinado viene de la mano con la obediencia. A quien yo catalogo como el rey, yo lo obedezco. No le puedo decir que no a mi rey. Si el pecado es mi rey, entonces mi respuesta siempre será, sí, Señor. Si el pecado es mi rey. Y si el pecado es mi Señor, entonces Jesús no lo es. Escuche esto de nuevo. Si el pecado es mi Señor, mi rey, entonces Jesús no lo es. En tu vida solo puede haber una persona sentada en el trono en tu corazón. Y si el trono ya está ocupado por Dios, el pecado no podrá usarlo en contra tuya. Por eso decimos que en Cristo hay libertad del pecado. Si Él está reinando, si hay mucho de Cristo en mi vida, Él reinando, obedeciéndolo a Él, el pecado intenta, pero no puede. Y no es que no peco nunca, sino que el pecado no está reinando en mi vida. Por eso, una vez más, aún en la pureza sexual, mis hermanos, la relación con Dios es tan importante. Y creo, sin temor a equivocarme, que todos hemos experimentado lo que es estar en plenitud de gozo y íntima comunión con Dios y lo que es estar alejado del Señor. Interesante que cuando hablamos de adorar a Dios con nuestro cuerpo, yo usualmente escucho expresiones como levantar las manos a Dios, confesar con mi boca a Dios, danzar con mis pies para Dios, a donde se dance, con mi corazón alabo al Señor, con mi mente le sirvo a Dios, etcétera, etcétera. Y usamos esas expresiones para hablar de partes de nuestros cuerpos que sirven y adoran a Dios. Y siempre me he preguntado, ¿qué hay del resto del cuerpo? Es decir, mis manos para levantarlas, mi corazón, mi mente, mi boca para confesarlo, y el resto del cuerpo. Ustedes saben, pero en el pasaje Pablo habla acerca de no presenten vuestros miembros, sino presenten los miembros a otra cosa. Y la palabra traducida como miembro puede ser también traducida como órgano. Literalmente es órgano. El tema a lo que voy es que parece que cosas tan genitales las hemos dejado de lado para la adoración. Y Pablo dice, presenten sus miembros. ¿Cuáles, Pablo? Los que tengan, todos, aún los genitales, para la adoración a nuestro Dios. Sin que esto suene mal o grotesco, genitales también es adoración. ¿Por qué? Porque también son partes de mi cuerpo, porque también son miembros del cuerpo. Y sé que no suena mucho lo que deberíamos hablar en la iglesia, pero de pronto nos dice, eso no suena tan espiritual, pero está ahí, está ahí. No se conforme con decir, levanto mis manos a Dios y ofrezco mi corazón a Él, porque ¿y lo demás? Lo demás también está siendo ofrecido a Dios en adoración. Adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, pensamientos sexuales con alguien que no es tu esposa o tu esposo, textos en mi mente que vuelan en otra dirección. Todo esto es presentar nuestros miembros para la iniquidad, para el pecado, para la destrucción. Una persona comprometida,
Escuchen por favor, una persona comprometida con su pureza sexual primero le da el trono de su vida a Dios y aún las partes más íntimas y privadas como sus miembros, aún sus genitales, se las ofrece en un sacrificio a Dios. Por un lado, miembros al pecado, por el otro lado, miembros como instrumentos de justicia. Nuestros mismos miembros, la parte sexual de nuestras vidas, genitales, cerebro, manos, pies, todo eso, ambas cosas pueden por un lado ser instrumentos de justicia y por el otro lado instrumentos del pecado. ¿Qué uso le das a tus miembros? ¿Qué uso le das a tus miembros, incluyendo la parte genital sexual? Pablo dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda en lo que haces con los miembros de tu cuerpo? Me permite un momento para hablar con los solteros. Solteros en general, pensamos en esto. Esteban, lo que dices es complicado, se sufre. Sí, se sufre y mucho. La abstinencia es sufrida, sacrificial. Que dicho sea de paso, les contaría que la parte matrimonial también es sufrida y sacrificial. Es otro tema para otro día, ¿sí? No podemos hablar de pureza sexual sin entender el concepto de sacrificio, de sufrimiento. Es así. Por eso es que esto es una doctrina tan contraria al mundo, porque el mundo predica de no sufran. La Biblia dice, para obedecer a Dios habrá que sufrir en muchos aspectos. De pronto pienso en los muchachos que van a ser novios, eventualmente tendrán una novia o un novio. Ustedes hablan de cosas importantes como estas antes de ser novios. No, Esteban, eso sería como que me va a matar el lance. Está bien, pero son conversaciones que uno no las tiene y más adelante se va a complicar el asunto. ¿Cómo vamos a guardarnos de las tentaciones vos y yo? ¿Vamos a ser novios? Sí, ok. ¿Qué vamos a hacer para guardarnos de las tentaciones? ¿Cómo seremos puros sexualmente? ¿Vamos a sernos fieles? Cristianos en general, ¿pensamos en esto? ¿Cómo me mantengo lejos de la pornografía, de los mensajes de texto inapropiados? ¿Por qué no le di importancia al cuerpo y a la santidad y a la pureza? Y tenemos demasiados testimonios de demasiadas personas que pueden dar fe. Yo fui uno que no lo pensé. Yo fui uno que no acaté. Y hoy tuve que pagar consecuencias. ¿Qué fue lo que sucedió? Ni siquiera nos percatamos que había una batalla en el plano sexual, que ni siquiera tomé cartas en el asunto. La gente me dice, Esteban, eso no va a pasar. Y sin embargo, todos los días hay gente normal que termina haciendo cosas que dañan, cosas que no planeaban hacer. Cristianos que jamás les pasó por su cabeza desordenarse sexualmente y luego se desordenaron y luego están cosechando consecuencias amargas. Una de las trampas más grandes a la hora de caer en desórdenes sexuales es la terapia que nos hacemos. De decir, eso nunca me sucederá, hasta que sucede. Pablo dice, presenten sus miembros a Dios como justos y no permitan que el pecado sea el rey. Ahora quisiera llevarlos brevemente a un pasaje porque a la pregunta, Esteban, ¿qué hago si mi vida sexual ya es un desorden? Estás hablando de lo preventivo, cuidado, no caigan en eso, pero ya caí y mi vida es un desorden. Y si ahora estoy mismo pagando facturas por ese desorden. Bueno, el Señor había establecido un principio en el Salmo 51, cuando David está hablando acerca de lo mal que se siente por su desorden sexual con Betsabé. Y la conclusión al cual él llega después de conocer a este Dios misericordioso es el siguiente. Salmo 51, verso 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Cómo empiezo si mi vida sexual es un desorden? Empiece con Dios, que es contra quien pequé o contra quien estoy pecando en primer lugar. No importa en qué pecado te encuentres, acude a Dios, acude a Dios. Si vos decís, no quiero todo el asunto porque esto me gusta, está bien, vas a tener que seguir masticando del pecado y un día vas a decir, ya lo aborrezco y lo vomito, y entonces acudirás a Dios, tal vez con más consecuencias, tal vez más lastimado. Acude a Dios hoy. Él puede sanar y restaurar. Cuando vamos a Dios con humildad, encontraremos que su mano está extendida para nosotros. Pablo lo mencionaba en Romanos 5:20. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces pecamos mucho. No, pero es porque si hemos muerto al pecado, no podemos vivir en el pecado. Pero allí donde hay pecado, la gracia abunda y nace la gracia del Señor. Mis hermanos,
no puedo darles otra estrategia más que acérquense en humildad al Señor, confiese su pecado, apártese de él y reciba misericordia de parte del Señor. ¿Cómo es vivir una vida en paz con Dios? La gente que vive en un pecado sexual, en este constante desorden, en esta falta de pureza, yo les puedo prometer, no hay gente que vive feliz y plena, no al menos si se autodenominan cristianos. No pueden. El pecado es una sombra pesada sobre sus corazones. ¿Cómo será vivir una vida en paz con Dios, con una sexualidad ordenada, pura? Imagina tu vida con pureza, sin secretos, sin mentiras, sin vergüenza de nada. ¿Cómo se sentirá eso? ¿Qué libertad puede decir alguien? Bueno, con la gracia y la misericordia de Dios, ese lugar está a tu alcance, ese ambiente está a tu alcance. Jesús es el Señor y sus lineamientos han de ser seguidos para honrarlo a Él, número uno, y también para nuestra plena satisfacción, en este caso sexual, y una vida en paz. Sus lineamientos deben de ser seguidos porque Él es el Señor. Él nos dio el sexo en primer lugar para honrarlo a Él con el buen uso del mismo, pero también para nuestro deleite, tanto físico como espiritual. No vas a deleitarte, escúchame por favor. Aquellos que están jugando con el sexo ilícito, con la impureza, con el desorden, no vas a deleitarte en el sexo, en el amplio sentido de la palabra, ¿sí? Hasta que rindamos nuestra voluntad a la de Él. Y hoy es un buen día para que vayas delante de tu Dios, el que te dio tu cuerpo, y te pongas en paz con Él. Si hay desórdenes sexuales en tu vida, hoy Dios te da la oportunidad de hacer las paces, de reconocer su señorío en todas las áreas, el tiempo, el dinero y también en el sexo. Te recuerdo las palabras del Señor para tu vida. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza, dice la palabra del Señor. Una vida plena está al alcance increíble de tus manos. Acercarte al Señor. Y Él es el que opera, el que trabaja, el que te permite tener una vida sexualmente pura, plena, una vida que realmente honre y que satisfaga también tu corazón. Señor, te doy gracias en este tiempo que tú nos permites reflexionar en tu palabra. Señor, hay tantísimo para hablar de este tema, pero gracias porque podemos hoy concentrarnos en esto, en que si hemos nacido de nuevo, el pecado no tiene que reinar. La impureza sexual no tiene que reinar en nuestras vidas. No puede ser ella la que nos diga qué hacer, cuándo hacer, de qué manera. Y con esto trae vergüenzas y mentiras y más mentiras y más mentiras. Señor, y trae todo este asunto de que simplemente nos oscurece el alma y el corazón. Gracias por el cuerpo que nos diste. Gracias por el deseo que nos diste. Permite que podamos administrarlo con sabiduría delante de ti. Los que estamos casados, que seamos gente que da un ejemplo del uso del sexo. Los que están solteros, que dan un ejemplo de la abstinencia del sexo. Pero que alrededor de todo eso, Señor, el montón de otras cosas que también podemos ejemplificar. Mensajes de texto, pornografía, películas que no convienen, Señor. Ayúdanos, por favor, a mantener nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo puros delante de ti y ser ejemplo a tus creyentes de la realidad de que en ti, Señor, es posible mantener todo esto de una manera que te honre. Gracias te damos y te bendecimos y oramos en este tiempo agradecidos. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un gusto hablar con ustedes de este tema. Dios nos los bendiga, que Dios nos dé días ordenados, días puros, días limpios. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.